Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Sigue por ahí Nuño Domínguez. Nuño, ¿tú te has bañado ya este verano en el mar? Pues mira, me he bañado y viene muy a cuento. No es por contaros mis vacaciones, pero he estado en el Cantábrico bañándome en la zona del País Vasco y ahora estoy en Alicante y las temperaturas del agua en uno y otro sitio me han dejado alucinado. Lo confirmas, ¿no? Lo confirmas. Es por supuesto una cosa subjetiva, pero las temperaturas son alucinantes. Yo creo que es una subjetiva, pero es muy popular porque es una opinión muy escuchada este verano. Los demás. Yo he estado en el Mediterráneo también, que ya viene siendo de un tiempo a esta parte un poco una piscinita de agua caliente, ¿no? Que entre que no hay muchas zonas casi olas y que el agua está muy caliente, pues prácticamente una piscina. Yo no he ido a la playa este verano, nada, pero por lo que tengo entendido, Andalucía, en Cádiz, por ejemplo, que el agua suele estar más fresquita, está más caliente y se nota en el ambiente, y Málaga también mucho. Yo no me he bañado, pero información de ayer mismo, cerca de donde está Nuño, en Alicante, en Santa Pola, mi hermana estaba ayer por allí, y dijo que era caldo, que no se podía, que era imposible bañarse. A mí lo que me resulta más preocupante, me resulta todo evidentemente, pero yo solía recurrir al Cantábrico para bajar un poquito esa temperatura de vez en cuando. Desde Pamplona me iba para allí a darme un bañito en verano y parece que la cosa ya va también calentando por ahí. Yo estaba en Málaga, que lo ha dicho ella, que en Málaga tiene una lengua atlántica, es decir, no es el Mediterráneo al uso, que suele estar el agua bastante fría, y he notado sí que este año no estaba tan fría. No estaba tan fría. Marina Fernández, hola Marina, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Pedro. Se ha publicado esta noche un estudio científico que certifica otro de los efectos del cambio climático, que es el vertiginoso calentamiento de los mares que rodean Europa. ¿Qué dice el estudio, Marina? Ya hemos hablado en nuestras casas, en la redacción, ahora mismo en la radio, ¿no? Y también en su día, por el balance de Copernicus, de la temperatura del mar este verano, que es la más alta para un mes de julio en Europa desde que está en marcha este servicio europeo que vigila nuestro clima. Pero hoy podemos contar además que el ritmo al que se calientan las aguas del Atlántico y del Mediterráneo que rodean España es vertiginoso, mucho más rápido que el calentamiento del clima en su conjunto, y esto es mucho decir. The Mediterranean regions are warming even faster, more than double the global warming rate. En concreto, en el caso del Mediterráneo, ese calentamiento va el doble de rápido que el del clima y a 3 veces más velocidad si nos fijamos solo en la media de los océanos. Pero también el Atlántico, en la bahía de Vizcaya, en la costa peninsular, cada vez está más caldeado, y la culpa es del cambio climático. In the Bay of Biscay and Iberian Peninsula region, the change has gone from 40 to 90%. El 90% de las aguas superficiales del Cantábrico y del Atlántico que bañan la península han sufrido olas de calor. El 80% en el caso del Mediterráneo. Sin el calentamiento global, esa superficie habría sido menos de la mitad, en torno al 40%. Estamos ante una expansión masiva, dice el informe, de estas olas de calor marinas. Son las conclusiones de estudio de World Weather Attribution, que es un consorcio internacional de científicos especializados en informes rápidos de atribución de cambio climático. Lo que hacen, por resumir, es analizar hasta qué punto el calentamiento global ha hecho que un fenómeno extremo, en este caso las temperaturas superficiales del mar, sea más probable o más intenso. Y lo consiguen comparando el clima actual con un escenario hipotético, con un modelo de lo que sería el clima sin la influencia humana, sin las emisiones humanas. Ese estudio analiza también, Marina, cómo, estamos hablando de la subida de la temperatura del mar, los efectos no se limitan al mar, ¿no? Desemboca en fenómenos meteorológicos extremos. Sí, en lluvias torrenciales, como las que hemos vivido aquí en España, en el Mediterráneo. Cuando tenemos temperaturas muy cálidas en la superficie del mar, esto aporta, explica Catherine Gregory, energía extra a las tormentas. When we have very warm sea surface temperatures, they provide added sort of energy to storms so they can keep them going. Las carga más, por decirlo de alguna manera, y esto puede provocar episodios de lluvia muy intensos, extremos, como advierte esta investigadora de la Universidad de Berna, una de las autoras del estudio. Esto en el medio plazo. Temperaturas del mar disparadas ahora, peores tormentas al avanzar la temporada. Pero en el corto plazo, de manera inmediata, este calor marino se traduce en un aumento directo de la humedad ambiental. Lo hemos notado también este verano, sobre todo en la costa del Mediterráneo, y esto es peligroso para la salud. So during land heat waves we can have
humidity that comes from the ocean, and that can be incredibly deadly when you have that mix. La humedad del océano provoca un estrés térmico adicional durante las olas de calor. Esa mezcla de altas temperaturas y de alta humedad puede ser increíblemente mortal, en palabras de esta experta. El sudor en estas condiciones se evapora peor y el cuerpo pierde la capacidad o el principal mecanismo para disipar calor. Entonces la temperatura corporal aumenta más rápido y se dispara el riesgo de agotamiento, de golpe de calor e incluso de muerte en temperaturas que en un ambiente un poco más seco sí que serían tolerables. Bueno, volvamos al mar, porque si profundizamos en esas aguas cada vez más cálidas, el escenario también es desolador, especies directamente que pueden colapsar. Con un calentamiento además mínimo. Vamos a escucharlo. One of the surprising things is how little warming it actually takes to tip organisms past that threshold. Es sorprendente lo poco que se necesita para que los organismos superen ese umbral fisiológico de tolerancia al calor y mueran, explica este ecólogo marino, autor también del informe, que habla de la muerte masiva de especies esenciales para los ecosistemas oceánicos, como corales, esponjas, microalgas, y del efecto en cascada que esto supone, porque altera toda la cadena hasta llegar a grandes depredadores y también a las aves marinas. Por supuesto, impacta en la pesca. Hay especies como el bacalao, la caballa, la vieira, la langosta, que se enfrentan a un colapso directamente si aumenta tan rápido la temperatura del mar como lo está haciendo, según este informe. Y en este escenario, como en todos en biología, hay especies ganadoras y otras perdedoras. Y eso también lo estamos notando en nuestras playas. Yeah, the jellyfish, they could be a great example of winners from marine heat waves. Porque entre las claras ganadoras de las olas de calor marinas están las medusas, confirma John Bruno, confirma este ecólogo. Las medusas no solo toleran mejor el calor, sino que con él se libran de otras especies que no soportan esas altas temperaturas y les deja más espacio. Gracias, Marina. Hasta ahora. Hasta luego. Pues este es el informe Nuño. Esto del aumento de la temperatura del mar es uno de los grandes retos, consecuencia del cambio climático, al que nos enfrentamos. Sí, desde luego. Y tengamos también en cuenta otra cosa. El aumento de la temperatura en el mar está relacionado con lo que sucede en la atmósfera y, por ejemplo, favorece que llegando el otoño haya lluvias torrenciales como las que tan catastróficas como las que vimos en Valencia con la Dana, ¿no? Claro. Es decir, un Mediterráneo muy caliente es un motor de tormentas y de lluvias torrenciales a las que no estamos acostumbrados. Claro, y lo que hemos hecho, Iñaki, ha sido preguntar a gente que vive o que trabaja iba a decir en el mar o en el entorno del mar o frente al mar o alrededor del mar, ¿no? Para medir si efectivamente lo están notando. Efectivamente, Pedro, y nos hemos acercado además al Cantábrico, que destacábamos que era una de las zonas que más variaba en este estudio. Hemos hablado con Narina Podolskaya, que vive en Santander y que se baña todos los días del año en el mar. Lleva 850 días seguidos bañándose en el Cantábrico y nos cuenta que ha notado la subida de la temperatura del mar y más humedad también en el ambiente, con unas brumas que describe como impenetrables, aunque el amanecer de ese día sea soleado. Y cuenta también Narina que ella suele llevar en sus baños un termómetro que confirma esas sensaciones. Los años pasados yo siempre llevo una toalla poncho para cambiarme y siempre me ponía una chaqueta por encima porque la temperatura al amanecer del aire era de 13-14 grados, máximo 18. Y este año llevo un mes y medio yendo solo con la toalla porque la temperatura es de 21 grados, 22 grados. Eso nunca ha pasado en Santander. Y esta subida en el termómetro y su afección también en el mar la confirma Xavier Lasaga, responsable de comunicación del Aquarium de San Sebastián. Este centro conserva uno de los registros de temperatura del agua más antiguos a nivel europeo, gracias a las mediciones que realizan todos los días a las 10 de la mañana desde el año 1947. Hemos tenido el mes de junio más caluroso de los últimos 80 años, ¿no? Llegando a registrar incluso el día 24 de julio en la bahía de San Sebastián temperaturas de más de 25 grados, ¿no? Que llegamos a 25,2. Y en el mes de julio hemos hecho una media de 24,9 grados la temperatura de la bahía de San Sebastián. Esto quiere decir que estamos bastante lejos de la media, porque la media de los últimos 80 años ha sido de 21,2, 3 grados más alto, ¿no? Y otro fenómeno poco común que Arina destaca del año pasado es el deshielo, que al mar llegó en otoño, no en primavera como suele ser lo habitual. El año pasado, aunque el verano fue también más suave, más caliente de lo normal, en octubre ya tuvimos nieve en la montaña y luego venía una surada y toda la nieve se derretía y bajaba al mar. Entonces, en octubre ya la temperatura del mar en la bahía ya bajó a 11-12 grados. Y es algo que solo solemos ver ya en primavera con el agua de deshielo, no en otoño.
Bueno, hablaba Marina de las consecuencias en el medio marino y de las especies. No sé si Arina o Xavier, ella como bañista, él como persona que convive con la biodiversidad marina, han notado también cambios. Pues sí, de hecho ambos destacan uno de los fenómenos que se ha convertido ya en habitual en los últimos años y que también destacaba Marina, nuestra compañera, en su pieza, que también llama mucho la atención a los bañistas y a quienes viven en estas zonas del litoral cantábrico, que es la aparición en zonas próximas a la orilla de grandes comunidades de la medusa carabela portuguesa. Se nota el aumento de las carabelas portuguesas, que antes se encontraban solo en el Sardí, ahora cada vez entran más y más dentro de la bahía, en todas las playas, porque entran con las corrientes calientes. Dependen bastante más de otros factores, como pueden ser las corrientes o los vientos, pero es verdad que la especie, por ejemplo, de la carabela portuguesa, pues bueno, es una especie que se siente muy cómoda en aguas cálidas, ¿no? Entonces, bueno, pues estas temperaturas tan altas, que ahora mismo en agosto están en 25, casi 26 grados, pues son un hábitat perfecto para estas especies, ¿no? Queda claro, Pedro, entonces que no se puede mirar desde luego a otro lado, que la temperatura del mar está subiendo a pasos agigantados y que las consecuencias pues afectan directamente a la manera en que nos relacionamos y ya nos vamos a relacionar de cara al futuro con el mar. Claro, fíjate, hay un grupo de WhatsApp de los directores de contenidos de las emisoras de la SER, ¿no? Y acaba de escribir Pablo Canga, de Asturias, justo ahora, que contaba lo de las carabelas, dice, por si os encaja para hora 14, bonitos, etcétera. En la zona centro del litoral asturiano se ha producido una invasión de carabelas portuguesas que ha obligado a prohibir el baño en varias playas. En Gijón hablan de cientos de estos bichos. Que más vale que no te piquen. Total. Que más vale que no te viene siendo habitual ya en los últimos veranos, la gente que va a bañarse pues a cualquier playa de País Vasco, Cantabria. Queremos hablar de los incendios, pero no aquí. Queremos hablar de los incendios en China, donde han pasado de 14.000 incendios al año en la década de los 80 a 226 el año pasado. Adrián Foncillas. Adrián, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pedro. Oye, ¿cómo se consigue pasar? O sea, ¿cuál es el punto de inflexión? ¿Qué ocurre en China para que consigan pasar de esos 14.000 a 226? Bueno, si tenemos que hablar de un incendio en China, pues es el incendio del Fuego del Dragón en 1987, que fue el peor que sufrió China en 3 siglos y uno de los más destructivos de la historia. Pasó de lo que antes era Manchuria hasta la Unión Soviética y en un mes calcinó 10.000 kilómetros cuadrados y mató a 211 personas y dejó a 50.000 sin hogar. En cualquier país eso hubiera supuesto un antes y un después, y de hecho China aprobó toda una batería de leyes, pero en aquellos tiempos, con las reformas económicas aprobadas pocos años atrás, la prioridad era el PIB y cuestiones como el medio ambiente eran banales. Así que tuvimos que esperar a que brotara una mentalidad ecológica, tanto en el gobierno como en la población, para que se tomaran las medidas estrictas que explican el éxito actual. ¿Y cuáles son esas medidas? Es decir, ¿en qué se tradujo esa mentalidad que brotó en el gobierno? Bueno, hay un cúmulo de factores. Uno muy relevante es la prohibición de la quema de rastrojos con estrictos controles y altas multas. Otro es la inversión pública. La partida para prevención y extinción de incendios se multiplicó por 15 entre 1993 y 2017 y eso explica el aumento de la plantilla de guardabosques, los mecanismos sofisticados de vigilancia aéreos por satélite, drones o avionetas y los sensores en tierra. Con eso se busca detectar el fuego de inmediato y, según datos oficiales, más del 95% son sofocados en menos de 24 horas, por lo que la superficie media del terreno quemado ha caído de las 59 hectáreas a las 5. La tecnología también tiene un papel importante, con robots, inteligencia artificial o drones, campos en los que China es líder mundial. Y después está el factor, en mi opinión, más relevante, que, aquí las responsabilidades políticas están perfectamente delimitadas. La ley forestal atribuye la prevención a los gobiernos locales y sus medidas son evaluadas anualmente por la gestión de malla, es decir, el territorio es una cuadrícula, de forma que cada porción del terreno es asignado a unos funcionarios que tendrán la obligación de llevar a cabo unas acciones determinadas. Si hay un fuego en su parcela, no va a haber ningún debate sobre quién es el responsable y van a tener que esforzarse mucho en demostrar que hicieron todo lo que pudieron. Es decir, aquí la incompetencia o la negligencia sí que se castigan, y eso no solo en los incendios, sino en todos los campos de gobierno. Oye, ¿y la población? Porque, claro, no solo se trata de que la administración sea eficaz en la prevención y en la extinción, cuando es necesario, sino que la población se lo tome en serio y no provoque incendios. Allí hay conciencia medioambiental.
Bueno, aquí hay las cosas han cambiado mucho, no solo en la población, sino en el gobierno. Yo cuando llegué aquí hace 20 años, los ecologistas eran 4, contados. La gente se los miraba como si fueran bichos raros, con cierto interés antropológico. Mayún, que es uno de los pioneros, me contaba que cuando iba a las fábricas a pedir que instalaran una depuradora de aguas, le sacaban a los perros. Es algo que a los ecologistas no les gusta escuchar, pero la conciencia medioambiental depende del nivel de desarrollo. Aquí antes veían una fábrica humeante como un símbolo de progreso y una fuente de trabajo. Ocurrió que China se desarrolló y la situación era insoportable, era una calamidad. Hubo tiempos, hace 10 años, en los que yo no salía de casa en una semana porque no se podía ver a una decena de metros. Me encerraba en casa con purificadores de aire en todas las habitaciones. Eso cambió. China declaró formalmente la guerra a la contaminación y los que regresan ahora, después de muchos años, apenas la reconocen. Ahora China está en el otro extremo, con algunas de las legislaciones más estrictas de todo el mundo y además liderando la revolución verde, líder en coches eléctricos. Aquí ya se venden más que los de gasolina, líder en baterías o líder también en paneles solares. Pues Adrián, gracias, que llevábamos días queriendo que nos contaras el caso chino y nos parecía relevante, nos parecía muy interesante y por fin hemos conseguido. Gracias, un abrazo. Un abrazo para vosotros. Gracias. Hablando de incendios, estoy viendo la comparecencia del vicepresidente de la Junta de Extremadura ante los medios de comunicación para informar de las decisiones que se han tomado en el CECOPI por este incendio en Pino Franqueado, en Cáceres. Esta mañana el alcalde de Pino Franqueado nos decía, bueno, la noche ha ido relativamente bien. Pues no parece que vaya tan bien. Estaba viendo que han ordenado, que están pensando ordenar la evacuación de otro municipio, de Cerezal, porque temen que en una zona hacia la que se dirige el fuego, la evolución del fuego sea... habla de una actividad convectiva, es decir, que complique las labores de extinción. Además, por lo que cuentan, no todos los medios aéreos han podido participar y por lo tanto hay riesgo. El vicepresidente pidió a la gente que sea sensata, que cumpla las instrucciones que se les va a dar desde el 112 y los servicios de emergencia. Así que el incendio de Pino Franqueado en Cáceres se ha vuelto a complicar un poquito. Oye, Nuño, ¿qué noticias traes hoy? Bueno, pues más que noticias os traigo una conversación muy interesante que tuvimos con el Nobel de Química Benjamin List, que lo ganó en 2021, y él se dedica a algo que está muy relacionado con todo esto que hemos estado hablando. Está intentando conseguir la fotosíntesis artificial, es decir, conseguir extraer el CO2 de la atmósfera, que es lo que está generando el calentamiento, y dividirlo, separarlo para utilizar sus componentes, carbono, oxígeno, para nuestro beneficio, ¿no? Eso podría ser la gran solución al problema del cambio climático. Y luego una reflexión alucinante que hace al final de la entrevista, porque su hijo estuvo horas desaparecido tras un tsunami en el sudeste asiático y esto le cambió la vida completamente y sus aspiraciones. Es muy interesante todo lo que cuenta. Vale, pues queda apuntado, vamos a tener que verlo. Os lo recomiendo, y no porque lo haya hecho yo. que también, oye, uno tiene que... Yo la he leído y está muy bien, porque hasta este hombre también, por ejemplo, consiguen perfumes, o imitar, ¿no?, el perfume de uno de los perfumes mejores del mundo que se extrae de la ballena, ¿no? Alucinante eso también, sí. Nos vamos, gracias, Nuño. Hasta luego. Bueno, gracias a vosotros. Y gracias a los demás. Seguimos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.